Lo que haremos en este vídeo será añadir un poco más de detalle a este boceto que hemos creado y que elegimos en el anterior vídeo. Recuerda que creamos varios bocetos, y yo me quedé con el último de todos. Voy a seleccionar la capa de este boceto y le voy a reducir la opacidad. Ahora, en una nueva capa, voy a empezar a añadir detalles y los contornos. Eso me ayudará a entender dónde va cada cosa y me servirá para definir un poco más las formas. Creo que por la derecha, donde está la chimenea, debería haber más cosas. Por lo tanto, voy a optar por un poco de simetría y voy a dibujar otro tejado similar al de la izquierda. Voy a definir las ventanas y les voy a retocar un poco la forma para mostrar un poco mejor el tipo de arquitectura que quiero. También estoy añadiendo estas vigas de madera que creo que quedarán bien. Además, estoy dibujando algunos ladrillos sueltos. Esto me servirá de indicador más adelante cuando pinte este boceto del material con el que se ha hecho la casa. Se nota que está hecha de algo parecido a ladrillos o piedras. A medida que dibujo, me hago todo tipo de preguntas. ¿Qué aspecto tiene el dintel que hay sobre la puerta? ¿Qué son estas vigas y de qué están hechas? Este es el tipo de preguntas que me hago durante esta fase de definición. Sería como decidir qué rumbo vas a tomar y, en consecuencia, qué significa cada cosa y si va a funcionar en este boceto. He cambiado la zona del tejado porque creo que la forma era un poco rara. Sin embargo, me gusta la idea de que haya un pequeño tejado fino encima de otro. Voy a definir también la forma de estas ventanas para que se entiendan claramente. En vez de tener el tendedero atado a un palo, ¿y si estuviera atado a un árbol? Me gusta usar elementos repetitivos. Esta forma puntiaguda del árbol se compenetra bastante con las otras formas puntiagudas de la casa. También he ocultado la capa anterior porque creo que con esta definición que ya tengo, ya se entiende perfectamente y no necesito ayudarme del boceto. Ahora empezaré a dibujar algo que no estaba presente. Por ejemplo, voy a añadir una forma redondeada para que haya algo de equilibrio entre tanta forma puntiaguda.
Fíjate, tenemos el árbol, tenemos el tejado, tenemos la chimenea, tenemos los otros tejados más pequeños y tenemos las ventanas. ¿Y si añadiéramos una forma redondeada a un lado? Me estoy fijando en la imagen de referencia de la izquierda. No sé si la verás, pero a la izquierda hay una ventana redonda. Me gustaba ese detalle, así que he hecho un tejado redondeado. Creo que estoy conforme con eso, y le da un buen toque a la silueta. Ahora voy a marcar un poco más la zona donde están las ventanas. Recuerdo que en la imagen de referencia las ventanas tenían dos paneles, así que añadiré ese detalle. Me gusta usar un pincel grande para colorear formas como las de este tejado. Por ahora estoy usando un gris claro. La capa también tiene el modo multiplicar. Después de pintar, con el borrador voy a ir dibujando las tejas. Ahora que he añadido estos detalles, voy a aplicar algunas sombras en una capa nueva. Esa capa también tendrá el modo multiplicar para poder crearlas correctamente. Algo que te recomiendo hacer después de haber terminado el boceto es crear una nueva capa, activar el pincel con la opacidad al máximo y con él delinear la silueta al completo desde el exterior de los contornos. Esto ayuda a que el conjunto quede de manera más uniforme. Ya viste que he usado distintos tipos de líneas, así que voy a crear un buen contorno alrededor de todo el boceto para realzar la silueta y dar esa mayor uniformidad. Voy a añadir ahora algo de humo para indicar claramente que hay una chimenea. Estoy conforme con esta definición, pero voy a añadir algo más de sombra. Lo que haremos más adelante será tomar este boceto y crear de manera general una proyección ortogonal. De todas formas, lo haremos sin muchos detalles. Eso me servirá
para cuando quiera crear una vista en perspectiva de la casa. Lo primero que haré será crear la planta de esta casa que hemos creado. Eso nos ayudará a saber dónde va cada cosa. Voy a especificar que esta es la planta baja. No vamos a crear la planta de todos los pisos, ya que podríamos complicarnos bastante. Por ahora, indiquemos únicamente qué habitaciones hay en la planta baja. Voy a mover la planta debajo del boceto para poder planificar dónde va cada cosa. Puedo hacer las correspondencias adecuadas de acuerdo a lo que se ve en el boceto. Tú tendrás que crear estos indicadores después de haber terminado el boceto. De esta manera podrás entender bien lo que has creado. Me gusta el tejado redondeado que hice, así que haré que la habitación tenga una forma similar. También tendré que indicar las puertas. Por ejemplo, este cuarto de círculo que ves que da a la habitación redondeada es una puerta, e indica cómo se abre. Estas pequeñas líneas que estoy creando representan las escaleras que llevan al piso superior. Yo estoy decidiendo todo esto sobre la marcha, y tú también deberías ir haciendo esto. Recuerda hacerlo en líneas generales. No somos arquitectos. Solo buscamos entender qué disposición tiene la casa o qué hay en el interior de ella. Ahora que he creado la planta baja, voy a colocarla donde no me estorbe y voy a empezar con las proyecciones ortogonales de la casa. Empezaré con el perfil derecho, luego iré con el perfil izquierdo y por último la vista posterior. De manera similar a la planta, voy a empezar a crear indicadores, como por ejemplo esta línea horizontal. Para crear una línea recta, mantén mayúsculas mientras la trazas. Por ejemplo, elige un punto del alzado y traza una línea recta que parta de ese punto. Obtendrás una línea recta que te servirá de indicador de a qué altura se encuentra ese punto. Puedes probar a hacerlo con todas las vistas de la casa. Voy a mover un poco la planta y la voy a rotar. Si pulsas Control T, podrás transformar un objeto y, por ejemplo, rotarlo en el lienzo. Habrás visto que yo lo he rotado a la derecha para que coincida con la nueva vista que estoy creando. Es decir, estoy partiendo de la planta para poder crear esta vista de perfil. Creo que esto me está quedando estrecho, así que voy a usar la herramienta lazo, la cual puedes activar pulsando la tecla L. Voy a seleccionar la zona que quiero separar y después la separo. Ahora redibujaré el tejado, ya que al mirar al alzado que tenemos, se ve que el tejado es muy ancho por abajo y más estrecho por arriba. Sin embargo, en este perfil lo tenía estrecho en general, así que hay que asegurarse de que todo tenga sentido en todas las vistas. Ahora voy a dibujar el tejado redondeado. Una recomendación a la hora de crear bocetos es limitar la cantidad de tonos que uses. Yo solo he usado el blanco, el negro y el gris porque con eso evito añadir información en exceso.
trabajar en escala de grises es ideal. A la hora de crear estas proyecciones ortogonales o definir los bocetos, si alguna vez crees que te has atascado, vuelve a ver las imágenes de referencia. Échales un vistazo, fíjate en ellas. Vuelve a buscar la inspiración. Puede que se te ocurran cosas que antes no se te habían ocurrido, y podrías añadirlas al dibujo. Por ejemplo, podría haber una gárgola que solo se vería desde el perfil derecho. Aunque estemos intentando determinar dónde va cada cosa, puedes añadir otros elementos si crees que el dibujo queda más interesante así. Como ves en la pantalla, ya tengo las distintas vistas creadas. El perfil derecho, el izquierdo y la vista posterior. Y aquí arriba tengo la planta. Las he colocado todas juntas para que, cuando empiece a crear la versión en perspectiva, tenga toda esta información aquí y pueda entender dónde va todo. Si te fijas en el perfil izquierdo, verás que es casi un duplicado del derecho, pero con la información que no se veía desde ese lado. Cuando hayas terminado de crear la planta y todas estas otras vistas, pasa al siguiente vídeo, en el que verás cómo crear una versión en perspectiva usando toda esta información que ya tienes.